era diputado provincial, si no, no hubiera sido posible. Aunque sí, un ciudadano puede arrimar una ley. Sí, por supuesto, una iniciativa particular. Para que se genere la policía judicial. Y hablábamos recién en el corte que esta instancia está avanzando al punto tal, y creo que es un nombre muy interesante desde el punto de vista de su trayectoria, su pensamiento, su conocimiento, como Marcelo Saín, que fue el director y el primero, creo, de la policía. El mentor de la PSA. La policía Seguridad Aeroportuaria, de Néstor Kirchner. que fue en su momento la más confiable para todo tipo de operaciones. Exacto. El que puede llegar a venir a encabezar la policía judicial en la provincia de Santa Fe. ¿De qué manera intervendría o actuaría teniendo en cuenta lo que está pasando? Hoy estamos charlando en un contexto que yo describí inicialmente en la apertura del programa, sobre el que vamos a volver, porque, por ejemplo, no me parece que sea demasiada o una buena señal limitar la circulación, por ejemplo, en derredor del nuevo edificio de justicia penal, ¿no? Yo soy vecino. Quiero decir, no solo por los incorios y las dificultades de los colectivos, hay varios hospitales, ahí está el Español, está IPAM, está el Italiano 2 cuadras más allá, quiero decir, y es ceder ante una situación en la que vos decís, bueno, cerremos para que no baleen. Sí. Mirá, lo de Marcelo Saín a la cabeza, producto de un concurso de la Policía Judicial. Tengo para mí que además un concurso demorado, la ley se aprobó ya hace más de 4 años y todavía estábamos a la espera. Bueno, finalmente es el que ha triunfado en ese concurso. Me parece que es interesante. Fue precisamente Marcelo Saín en una entrevista en el año 2012, en su momento con José Maggi por LT8, el que generó a partir de algunas declaraciones, que en realidad no eran más que lo que circulaba popularmente, la discusión pública en determinados sectores, cuando le pregunta en esa entrevista a José Maggi por los cárteles de venta de estupefacientes, dice: el cártel de venta de estupefacientes más importante de la provincia de Santa Fe es la policía de la provincia de Santa Fe. Eso dijo Saín ahora. Tremendo escándalo, sí, año claro. 2012. Tremendo escándalo. 2 meses después está ya el otro escándalo, el de Hugo Tognoli, el verdadero. Bien. ¿No? Y ahí se da todo un proceso de discusión profunda, incluido en la sociedad, en el Estado y en la legislatura, para impulsar herramientas para intentar ponerle un coto a esta situación. El crecimiento, sobre todo desde el 2009 en adelante, exponencial de un dato objetivo de esta situación, que es la tasa de homicidios. Las otras tasas, heridos, etcétera, bueno, son números negros, muchas veces se esconden o no se encuentran, no siempre aparecen declarados. Los homicidios, algo que no se puede ocultar, se da una disparada. ¿Qué es lo que planteamos en ese momento con el proyecto, la iniciativa de creación de la Policía Judicial? Organismos de investigaciones, para ser más preciso, bajo la órbita del MPA, y esto es importante, bajo la órbita de la Fiscalía General, Ministerio Público de la Acusación. Es una herramienta de investigación de los delitos complejos que depende del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo vía Ministerio de Seguridad y Policía. Exactamente, exactamente. Como parte de un dispositivo de una reforma policial integral y una reforma judicial también integral. No fue fácil ese proceso, fue un proceso de mucha discusión en la legislatura provincial. La primera ley que sale aprobada en noviembre, el 29 de noviembre del 2013, la veta en el entonces gobernador Bonfatti, después del alzamiento policial, es un dato no menor, parte de la agenda no hecha pública por sectores de la fuerza que pusieron el cuerpo, porque los policías rasos pusieron el cuerpo, sino parte de la estructura de la cúpula, entre otras cosas reclamaba, bueno, que se le ponga un freno a esto. ¿Por qué? Porque le quita un poder enorme, el poder de llevarle la carpetita al fiscal y decirle, acá está todo. Bien. El poder de gestionar, en algunos casos, cuando se trata de sectores de la fuerza que no están haciendo las cosas bien o que forman parte del delito, de gestionar precisamente el delito y no de perseguirlo. Un año después, producto también de mucha discusión y de la presión social, se termina aprobando. Recién ahora nos encontramos con esta etapa de concreción, por lo menos de la cabeza. Para mí, un gran valor la figura de Marcelo Saín, que de alguna manera puede generar una jerarquización en términos científicos y también de autonomía. Esto es necesario señalarlo. Nosotros necesitamos, además de la Policía Judicial, un MPA, un movimiento, mire, un Ministerio Público de la Acusación, con mayores grados de autonomía del poder político, hay que decirlo, y también necesitamos una reforma de la Fuerza de Seguridad. En ese punto, yo creo que hemos retrocedido. Pasamos de una gestión, la de Antonio Bonfatti, con la que nos peleábamos mucho, porque sostenía discursivamente el discurso de la seguridad democrática y no lo veíamos trasladado a los hechos, se veía un empoderamiento de sectores de la Fuerza de Seguridad,
que terminaban gestionándose a sí mismos. Y digo que hay un retroceso porque en el gobierno de Lifchit nos encontramos al ministro Puyaro, que en realidad ya directamente abandonó el discurso de la seguridad democrática y muchas veces termina declarando como, como subordinado de la fuerza de seguridad y no como quien debe ser el poder civil que conduzca esas fuerzas, ¿no? Cuando le dice a los jueces cómo tiene que caraturar un hecho, cuando dice mi policía tiene un arma al costado y la van a usar, toda cosa que sabemos que sí, que están para usarla, pero bajo las reglas que establece el Estado de Derecho. Bien, ¿no? Ahora, no en la ¿no puede haber una superposición de funciones? Más que superposición, la palabra puede sonar hasta absurda, competencia entre una policía judicial y la policía común en torno a, digo, uno va a los conceptos esos instalados, que la competencia es sana. Hay competencia sana cuando largan los dos en la misma línea y no hay como premio ninguna cosa que se pueda volver en contra. No quiero decir, la policía judicial, ¿de qué se va a ocupar? De los delitos complejos. Los delitos complejos. Pero todo esto que está pasando ahora, las amenazas, la investigación balacera, debería de... Eso lo determina después el MPA, pero tiene una serie de competencias que obliga a que la investigación de los delitos complejos, incluidos aquellos donde se entiende por delito complejo también, y sobre todo aquellos donde estén involucrados funcionarios del Estado, claro, lo tiene que hacer Por ejemplo, la amenaza, los ataques, las balaceras, todo esto que hemos visto al propio edificio de la justicia penal, debería ser investigado por la policía judicial. Se supone que no son delitos aislados, no es un loquito que pasó y tiró un tiro, se trata de estructuras delictivas complejas a las que hay que abordar con un grado, valga la redundancia, de complejidad y de experticia científica que, por un lado, las fuerzas a veces tienen, pero por el otro lado, a veces la misma fuerza se investiga a sí misma y eso es lo que se quiere evitar con este tipo de herramientas. Aclaro, no es la panacea ni la solución a todos los males, pero es un aporte. Un elemento más que puede mejorar la situación. En un escenario donde infinidad de causas judiciales nos dan la razón cuando nos encontramos con que desde el triple crimen de Villa Moreno hasta la balacera a la casa de un gobernador, pasando por una serie de... los monos que tiene más policía que civiles imputados. Entonces, en ese marco, todas esas investigaciones deberían ser... de alguna manera las pesquisas las deberían realizar esta estructura de profesionales. Esta estructura... Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Tenemos a Saín, que es un hombre reputado, reconocido, hay quienes lo confían más o menos en él, pero es un hombre con una experiencia y un conocimiento aquilatado. Es decir, es como si vos ponés de director o ministro de Salud Pública a Capielo, no hay duda. El médico sanitarista fue ministro, no se discute Capielo. Ahora para abajo, ¿qué hacemos? ¿Cómo viene de Saín para abajo? ¿Quiénes y cómo? No uniformados, no exclusivamente abogados ni estudiantes de Derecho. Quiero saber cuál es el componente humano, el recurso humano. El componente de la ley lo que establece es, primero, el establecimiento de concursos para la incorporación de personal. Segundo, la necesidad de incorporar equipos técnicos, científicos de las más diversas áreas. Forense, psicólogo, experto en contables, imágenes, por supuesto. Y finalmente también establece que fue una larga pelea que quien se incorpora a esta fuerza, si viene de la fuerza de seguridad, deja de tener estado policial. Es decir, su jefe pasa a ser la cabeza del organismo de investigaciones y no es alguien que está cumpliendo funciones policiales. ¿Hay plata para eso? ¿Hay presupuesto? La ley generó además la perspectiva de que haya una asignación, porque pueden ser muy buenas intenciones y si no hay concreción, si no hay un aporte presupuestario, queda ahí. La ley establece además el traslado no solo de... no solo el presupuesto, sino que además establece el traslado de laboratorio científico, el traslado de toda una infraestructura que hoy está en manos de la Fuerza de Seguridad tal cual la conocemos, a la estructura del MPA. Eso va a ofrecer, por supuesto, algún grado de resistencia, porque si algo ha hecho el gobierno de Lifchit en el último tiempo es asignar mayores recursos. No quiero decir que estén ni bien asignados ni hayan dado los resultados esperados, pero creo que es una decisión política, porque si vos decís, bueno, yo defiendo la salud pública, pero resulta que no existe un hospital, ni mandar los insumos, ni mandar el dinero para pagar a los profesionales, no está en defensa de la salud pública. Bueno, esa es parte del desafío de lo que se necesita ahora. A ver, la discusión, por eso fue fuerte la discusión en la legislatura, establecía claramente que estamos creando una estructura de investigación de delitos que
que está por fuera de las manos del Poder Ejecutivo. Ningún Poder Ejecutivo quiere eso, ¿eh? En general ningún Poder Ejecutivo quiere eso. Por eso lo vetó el gobernador Bonfatti en su momento, se restableció la discusión y tengo para mí que la presión social de ese momento estableció la necesidad de, bueno, que esto finalmente tuviera aprobación. La demora tiene que ver también con esa resistencia. Sí, claro, que se ha generado. Claramente. Vos sabés que estaba conversando con alguna gente que trabaja en el tema de estadísticas, estudio de campo, conducta, movimiento, tendencia. Rosario es la única ciudad grande de la Argentina, y cuando hablamos de grande de la Argentina estamos hablando de más de 500.000 de habitantes, ¿sí? O sea que hay una docena larga, en donde el único tema que supera la preocupación por la crisis económica, la inflación, la pérdida de empleo, la desocupación, los tarifazos, es la seguridad. Es la única. Ni la ciudad de Santa Fe, ni mucho menos Córdoba, capital, algunas ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creo que es un dato significativo. Están ahí, muy cerca. Más del 50% de la gente está dramáticamente preocupada por su posibilidad de perder el empleo en lo inmediato. Pero esa misma gente también está preocupada por la inseguridad, por la situación que se vive en esta ciudad particularmente. Mira, vengo del Consejo, donde acabamos de recibir a una enorme movilización que se dio desde San Cayetano, pasó por el ANSES y terminó el Consejo. Sí, vi mucha impresionante gente. Yo viniendo para el canal vi el tránsito, digamos, colapsado por la cantidad de gente cruzando, ¿no? Y recibimos a las organizaciones de distintos bloques del Consejo, de todos los bloques salvo el PRO, que vienen con el planteo de la emergencia alimentaria, la emergencia de adicciones, distintas situaciones sociales. El desafío es ahora ver qué va a pasar en este escenario de crisis y de situación durísima en términos sociales para los barrios, con esa situación de crecimiento de la violencia que se dio en la década anterior, que tengo para mí que tuvo que ver mucho más que con la exclusión, con las desigualdades, ¿no? De una ciudad profundamente desigual, ¿no? Con guetos para pobres y guetos para ricos, como toda la zona de Puerto Norte, los barrios cerrados, Las Torres, y por otro lado los barrios más humildes de la ciudad. En ese momento el crecimiento de la violencia tenía que ver con un caldo de cultivo donde la desigualdad jugaba su juego. En momentos de, por otro lado, de crecimientos del país donde había circulación de dinero, crecimiento a tasa china, etcétera, pero grandes desigualdades. Hoy nos encontramos en una situación de extrema exclusión, de extrema pobreza, y hay que ver cómo se cruza eso con esa situación explosiva en los barrios. Lo decían hoy estos referentes sociales. No va a ser como el 2001, lamentablemente, porque en el 2001, de alguna manera, la bronca se terminó canalizando socialmente a través de los cacerolazos, las movilizaciones de las organizaciones sociales. Hoy hay parte del territorio que no lo controla ni el Estado ni las organizaciones sociales, sino la estructura delictiva. ¿Qué va a pasar con ese cruce, no? Hay que estar atento y tratar de, bueno, como decíamos antes, ¿no? Buscar instancias y mecanismos para evitar que la situación se complique más. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación.